Marido abraza a su amante y grita, «¡Esposa!». Minutos después, la venganza lo deja en shock. El sol de mediodía golpeaba sin piedad las calles empedradas del centro histórico de Guadalajara, creando ondas de calor que distorsionaban el aire sobre el asfalto. Roberto Mendoza ajustó su corbata italiana mientras caminaba hacia el elegante hotel boutique, donde había reservado una suite. Sus zapatos de cuero genuino resonaban contra las piedras antiguas, marcando el ritmo de una vida que había aprendido a dividir con precisión matemática. A los 42 años, Roberto había construido un imperio en el sector inmobiliario. Su empresa, Desarrollos Mendoza, era responsable de algunos de los condominios más exclusivos de la zona metropolitana. Tenía el físico de alguien que se cuidaba, cabello negro peinado hacia atrás con gel, una barba perfectamente recortada que ocultaba las primeras líneas de la edad, y una sonrisa que había seducido tanto a inversionistas como a mujeres a lo largo de los años. Pero hoy, como cada martes y viernes desde hacía 8 meses, no pensaba en bienes raíces ni en contratos millonarios. Su mente estaba completamente ocupada por Sofía Herrera, la mujer que lo esperaba en la suite 412. Sofía tenía 26 años y había llegado a su empresa como secretaria ejecutiva hace un año. Era originaria de Puerto Vallarta, con esa belleza natural de la costa jalisciense que combinaba perfectamente con una inteligencia aguda que había captado la atención de Roberto desde el primer día. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos verdes tenían una intensidad que lo perturbaba de maneras que no había experimentado en años. Roberto entró al lobby del hotel, saludó discretamente al recepcionista que ya lo conocía, y se dirigió directamente al elevador. El ascenso hasta el 4.º piso se le hizo eterno, como siempre. Su corazón latía con la anticipación de un adolescente, algo que lo avergonzaba y lo emocionaba a partes iguales. Tocó suavemente la puerta de la suite. Sofía abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura delgada pero curvilínea, y una sonrisa que iluminó todo el pasillo. «Pensé que no vendrías», le dijo con esa voz suave que tenía un ligero acento costeño. El tráfico en López Mateos estaba terrible. Roberto la abrazó, inhalando el aroma de su perfume francés que él mismo le había regalado la semana anterior. «Nada me impediría estar aquí contigo», murmuró contra su oído. Cerraron la puerta tras ellos y el mundo exterior dejó de existir. La suite tenía vista panorámica a la Catedral de Guadalajara, pero ninguno de los dos prestaba atención al paisaje urbano que se extendía ante ellos. Roberto había reservado esta suite específicamente porque el baño tenía una tina de hidromasaje y la sala contaba con un bar completamente surtido. «¿Cómo estuvo tu mañana?», preguntó Sofía mientras servía 2 copas de vino blanco que habían dejado enfriando en una cubeta con hielo. La junta con los inversionistas coreanos se alargó más de lo esperado. Roberto se aflojó la corbata y se sentó en el sofá de cuero color crema. «Pero logré cerrar el trato para el complejo de Zapopan. Van a ser 400 departamentos de lujo». Sofía se acercó con las copas y se sentó junto a él, cruzando las piernas de esa manera elegante que había perfeccionado durante sus años como modelo amateur en Puerto Vallarta. «Felicidades, mi amor. Sabía que lo conseguirías». La palabra amor salió de sus labios con una naturalidad que aún sorprendía a Roberto. En los 18 años de matrimonio con Elena, esa palabra se había vuelto mecánica, parte de una rutina que incluía besos en la mejilla al salir de casa y conversaciones sobre las cuentas del mes durante la cena. «Elena cree que estoy en Mexicali revisando unos terrenos», dijo Roberto tomando un sorbo de vino. No sabía por qué siempre mencionaba a su esposa durante estos encuentros. Quizás era una forma de mantener los pies en la tierra, de recordarse que su vida real lo esperaba en casa. Sofía asintió sin mostrar molestia. Habían establecido desde el principio que no hablarían del futuro, que no harían planes más allá de estos encuentros bisemanales. Era un arreglo que funcionaba para ambos, o al menos eso se decían. «¿Y cómo está ella?», preguntó Sofía con genuina curiosidad, no con los celos que Roberto habría esperado. «Bien.
ocupada con su trabajo en la fundación benéfica y con los preparativos para la boda de su hermana el próximo mes. Roberto dejó la copa en la mesa de centro. A veces siento que somos más compañeros de cuarto que esposos. Era la verdad. Elena Vázquez de Mendoza, a los 39 años, se había convertido en una versión pulida y eficiente de la mujer apasionada de la que se había enamorado en la universidad. Su matrimonio funcionaba como una empresa bien administrada. Ella manejaba los aspectos sociales de su posición como esposa de un empresario prominente. Él proporcionaba la estabilidad económica y ambos mantenían las apariencias ante la sociedad tapatía. Elena era hermosa de una manera clásica y refinada. Su cabello negro siempre estaba perfectamente peinado, sus uñas impecables, su ropa elegante pero conservadora. Provenía de una familia de abolengo de Guadalajara, los Vázquez, que habían hecho fortuna en la industria tequilera en el siglo XIX. Tenía un título en administración de empresas y un diplomado en arte que nunca había usado profesionalmente, pero que la convertía en la anfitriona perfecta para las cenas de negocios y eventos sociales. ¿Tienes hijos?, preguntó Sofía de repente, una pregunta que nunca había hecho antes. Roberto sintió un nudo en el estómago. No, Elena y yo lo intentamos durante años, pero... Dejó la frase colgando en el aire. No quería entrar en detalles sobre las consultas médicas, los tratamientos de fertilidad, las esperanzas que se desvanecían mes tras mes, hasta que ambos simplemente dejaron de intentarlo. Lo siento. Sofía puso su mano sobre la de él. No debí preguntar. No te preocupes. Es parte de mi vida. Es natural que tengas curiosidad. Roberto entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Y tú? ¿Quieres tener hijos algún día? Sofía miró por la ventana hacia la catedral, sus ojos verdes reflejando una tristeza que Roberto no había visto antes. Sí, definitivamente. Una familia grande como la que tuve yo. Somos 5 hermanos, ya te había platicado. La casa de mis papás en Puerto Vallarta siempre estaba llena de risas, de música, de vida. Roberto asintió, recordando las historias que Sofía le había contado sobre su infancia. Su padre era pescador, y su madre tenía una pequeña fonda cerca del malecón. Habían hecho sacrificios enormes para que ella pudiera estudiar la universidad en Guadalajara, donde se había graduado como licenciada en Administración de Empresas. ¿Por qué viniste a trabajar conmigo?, preguntó Roberto, otra pregunta que había estado evitando durante meses. Con tu preparación podrías trabajar en cualquier empresa grande de la ciudad. Sofía sonrió con picardía. Porque investigué a todos los empresarios importantes de Guadalajara y decidí que tú eras el más guapo. Roberto se echó a reír, pero detectó que había algo más detrás de esa respuesta aparentemente casual. Sofía tenía una inteligencia demasiado aguda como para tomar decisiones profesionales basándose únicamente en la apariencia física de su jefe. En serio, insistió. Pudiste haber trabajado con los Coppel, con cualquiera de las familias ricas de la ciudad. Porque tu empresa está creciendo rápido y quería formar parte de algo que estuviera en expansión, dijo Sofía, y esta vez su respuesta sonó completamente honesta. Y porque cuando vine a la entrevista me trataste como a una profesional, no como a un adorno de oficina. Era verdad. Roberto recordaba perfectamente esa entrevista de trabajo. Sofía había llegado con un portafolio impresionante, referencias excelentes de su trabajo anterior en Puerto Vallarta, y una serie de ideas innovadoras para mejorar la organización administrativa de la empresa. La había contratado inmediatamente, y durante los primeros meses su relación había sido estrictamente profesional. El cambio había llegado gradualmente. Primero fueron las conversaciones que se extendían más allá del horario de oficina, luego las comidas de trabajo que se volvían más personales, después las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Roberto no recordaba exactamente cuándo había cruzado la línea, pero una noche, trabajando hasta tarde en un proyecto, se había inclinado para ver unos documentos en la computadora de Sofía y había sentido la tensión eléctrica entre ellos. El primer beso había ocurrido esa misma noche, en la oficina vacía, con las luces de la ciudad brillando a través de los ventanales del piso 26 del edificio corporativo donde rentaba sus oficinas. Después de eso, no había vuelta atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía notando que Roberto se había quedado callado.
En cómo llegamos aquí, respondió él, acariciando su mejilla. En lo complicado que es todo esto. No tiene que ser complicado. Sofía se acercó más a él en el sofá. Podemos simplemente disfrutar el momento presente. Roberto la besó, sintiendo como siempre esa mezcla de pasión y culpa que caracterizaba su relación. Sofía tenía razón en una cosa. Cuando estaban juntos, el presente era perfecto. Era el pasado y el futuro los que complicaban todo. Se dirigieron hacia el dormitorio de la suite, donde la cama king size los esperaba con sábanas de algodón egipcio. Roberto había aprendido a compartimentar su vida de tal manera que durante estas horas con Sofía, Elena simplemente no existía. Era una habilidad que lo sorprendía y lo perturbaba a la vez. 2 horas después, mientras Sofía se duchaba en el baño de mármol de la suite, Roberto revisó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Elena y varios mensajes de WhatsApp. El primero decía: ¿Cómo va todo en Mexicali, mi amor? El segundo: no olvides que mañana tenemos la cena con los Ramírez. El tercero: espero que regreses pronto. Te extraño. Roberto sintió la familiar punzada de culpa leyendo los mensajes de su esposa. Elena confiaba en él completamente. Nunca había mostrado ni la más mínima sospecha sobre sus ausencias. Le respondió rápidamente: todo bien aquí. Los terrenos tienen potencial. Regreso mañana en la noche. Yo también te extraño. Mentir se había vuelto tan fácil que lo asustaba. Sofía salió del baño envuelta en una toalla blanca, su cabello mojado creando pequeñas gotas que corrían por sus hombros. ¿Todo bien?, preguntó, notando la expresión seria en el rostro de Roberto. Sí, solo trabajo, mintió él también, guardando el teléfono. Se vistieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Era la parte más difícil de estos encuentros, el regreso a la realidad. Roberto se puso la corbata frente al espejo, transformándose nuevamente en el empresario respetable que tendría que regresar a su oficina y pretender que había pasado el día revisando propiedades en otra ciudad. ¿Nos vemos el viernes?, preguntó Sofía mientras se aplicaba lápiz labial frente al mismo espejo. Por supuesto. Roberto la abrazó por detrás, viendo sus reflejos en el cristal. Hacían una pareja hermosa, se dijo. Parecían protagonistas de una telenovela o de una película romántica. Misma hora, mismo lugar. Sofía se volteó entre sus brazos y lo besó suavemente. Cuídate, mi amor. Salieron del hotel por separado, como siempre. Roberto esperó 10 minutos antes de dirigirse al estacionamiento, donde había dejado su BMW Serie 7 color negro. El aire acondicionado del auto lo recibió con una ráfaga de aire frío que contrastaba dramáticamente con el calor húmedo de la tarde tapatía. Mientras manejaba de regreso a su oficina, Roberto reflexionó sobre la conversación que había tenido con Sofía. Las preguntas sobre Elena, sobre los hijos, sobre el futuro. Había algo diferente en ella últimamente, una intensidad nueva que no sabía cómo interpretar. Su teléfono sonó a través del sistema Bluetooth del auto. Era su socio y mejor amigo, Javier Morales. ¿Cómo te fue con los coreanos?, preguntó Javier sin preámbulos. Excelente. Firmamos esta mañana. El proyecto de Zapopan es oficial. Roberto manejó hacia el carril de alta velocidad en la avenida López Mateos. Perfecto. Esto merece una celebración. ¿Vienes a la oficina o sigues en Mexicali? Roberto había olvidado que también le había mentido a Javier sobre su paradero. Sigo aquí, pero regreso mañana temprano. Podemos celebrar en el almuerzo. Oye, Roberto. La voz de Javier se puso seria. ¿Todo está bien? Últimamente te he notado diferente. Roberto sintió un escalofrío. Si Javier, que lo conocía desde la universidad, había notado algo, tal vez no era tan bueno ocultando su doble vida como creía. ¿Diferente cómo? No sé, más distraído, como si tuvieras algo en la mente. Elena me preguntó la semana pasada si sabía por qué habías estado viajando tanto últimamente. El corazón de Roberto se aceleró. ¿Elena te preguntó eso? Sí, en la fiesta de los Herrera. Me dijo que sentía que últimamente siempre estabas de viaje y que antes no era así. Javier hizo una pausa. Roberto, si tienes problemas con Elena, ya sabes que puedes confiar en mí. Hemos sido amigos por más de 20 años. No tengo problemas con Elena.
respondió Roberto rápidamente. Solo es que el negocio está creciendo mucho y necesito estar más presente en los proyectos fuera de la ciudad. Está bien, hermano. Solo quiero que sepas que aquí estoy si necesitas hablar. Después de colgar con Javier, Roberto se sintió más nervioso de lo que había estado en meses. Elena había notado sus ausencias frecuentes. Había preguntado a su mejor amigo, ¿qué más habría notado? ¿Con quién más habría hablado? Llegó a su oficina en el corporativo del centro de Guadalajara y se dirigió directamente a su despacho en el piso 26. Su secretaria, Mónica, una señora de 50 años que trabajaba con él desde el inicio de la empresa, lo recibió con una sonrisa. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estuvo Mexicali? Muy productivo, gracias, Mónica. Roberto se detuvo antes de entrar a su oficina. ¿Ha estado todo tranquilo aquí? Sí, señor. Ah, la señora Elena llamó preguntando a qué hora regresaba usted. Le dije que mañana en la mañana, como me había indicado. Roberto asintió y entró a su oficina. Desde su escritorio tenía una vista espectacular de la catedral y del centro histórico de la ciudad. Era la misma vista que tenía desde la suite del hotel, pero desde un ángulo diferente. Se preguntó si esa casualidad geográfica significaba algo, si el destino estaba jugando con él de alguna manera. Se sentó en su silla ejecutiva de cuero italiano y trató de concentrarse en los emails acumulados, pero su mente seguía regresando a la conversación con Javier. Elena sospechaba algo, o al menos había notado algo. Su teléfono personal vibró con un mensaje de WhatsApp de Sofía. Gracias por esta tarde maravillosa. Ya quiero que sea viernes. Te amo. Roberto leyó el mensaje varias veces. Era la primera vez que Sofía le decía que lo amaba por escrito. Habían intercambiado esas palabras durante la intimidad, pero verlas escritas les daba un peso diferente, una permanencia que lo inquietaba. Escribió su respuesta. Yo también te amo. Que tengas una linda tarde. Después de enviar el mensaje, se quedó viendo la pantalla de su teléfono durante varios minutos. Estaba enamorado de Sofía. Eso era indudable. Pero también amaba a Elena, aunque de una manera diferente, más calmada, construida sobre años de historia compartida. El problema era que no sabía si podía seguir manteniendo ambas relaciones indefinidamente. Algo tendría que cambiar, y pronto. A las 6 de la tarde, Roberto salió de la oficina y manejó hacia su casa en Colinas de San Javier, uno de los fraccionamientos más exclusivos de Zapopan. Era un trayecto de 30 minutos que le daba tiempo para hacer la transición mental de amante a esposo. Su casa era una mansión de estilo contemporáneo con toques coloniales, rodeada de jardines perfectamente manicurados. Elena había trabajado con un arquitecto paisajista para crear un oasis verde, en medio de la zona metropolitana. La alberca infinita en el jardín trasero parecía fundirse con el horizonte de la ciudad que se extendía más allá. Roberto estacionó su BMW en el garage, que tenía espacio para 4 autos. El Mercedes-Benz clase E de Elena estaba en su lugar habitual, junto con el Mini Cooper convertible que usaba para sus actividades sociales. Entró a la casa por la puerta que conectaba el garage con la cocina. Elena estaba ahí, preparando agua fresca de Jamaica en la isla central de granito negro. Llevaba un vestido casual color beige y sandalias planas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo baja, y como siempre, se veía elegante sin esfuerzo aparente. «Mi amor», exclamó Elena al verlo, acercándose para darle un beso en los labios. Roberto sintió la diferencia inmediatamente. Mientras que besar a Sofía era como encender un fuego, besar a Elena era como llegar a casa después de un largo viaje. «Hola, preciosa». Roberto la abrazó, inhalando el aroma familiar de su perfume floral. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy ocupado. Tuve junta con el comité de la fundación toda la mañana. Después fui a ver a mamá. Y luego estuve con tu hermana eligiendo el vestido para la boda». Elena se separó de él para terminar de preparar el agua fresca. «¿Y tú? ¿Cómo estuvo Mexicali?» Roberto se apoyó en la barra de la cocina, observando a su esposa mientras trabajaba. Elena tenía esa gracia natural para las tareas domésticas que había heredado de su madre. Aunque tenían empleada doméstica, a ella le gustaba cocinar y hacer ciertas cosas personalmente. «Muy bien.
Los terrenos tienen potencial para desarrollar algo importante. Tal vez un centro comercial con departamentos en la parte superior. Roberto se había vuelto experto en crear estos relatos ficticios con suficiente detalle como para que sonaran convincentes. Me da mucho gusto, mi amor. Sé cuánto significa para ti expandir la empresa a otras ciudades. Elena sirvió 2 vasos de agua fresca y le dio uno a Roberto. Por cierto, Mónica me dijo que regresabas mañana. ¿Decidiste regresar antes? Roberto sintió una alarma interna. Elena había hablado con Mónica. Había notado la discrepancia en las fechas. Sí, terminé más rápido de lo que esperaba y preferí regresar a casa contigo. Elena sonrió. Pero Roberto detectó algo diferente en su expresión. ¿Era sospecha? ¿Curiosidad? ¿O simplemente se estaba volviendo paranoico? ¿Tienes hambre? Preparé tu platillo favorito. Chiles en nogada. Sé que no es temporada, pero conseguí nueces frescas en el mercado de San Juan de Dios. Los chiles en nogada eran efectivamente el platillo favorito de Roberto, y Elena los preparaba de manera excepcional. Era un gesto amoroso que lo hizo sentir aún más culpable por la tarde que había pasado con Sofía. Suena perfecto. ¿Cenamos en la terraza? Por supuesto. Cenaron al aire libre, bajo las luces que Elena había colgado entre los árboles del jardín. La conversación fluyó naturalmente entre temas familiares. La boda próxima de la hermana de Elena, los planes para remodelar el baño principal, las vacaciones que querían tomar en diciembre. Roberto se sintió relajándose por primera vez en el día. Esta era su vida real, estable y cómoda. Elena era una compañera perfecta, inteligente, hermosa, comprensiva, bien conectada socialmente. Habían construido algo sólido juntos. Pero entonces, en medio de una historia que Elena estaba contando sobre su madre, Roberto recibió un mensaje de WhatsApp que hizo vibrar su teléfono sobre la mesa. Elena se detuvo a media frase. ¿Vas a revisar? No, puede esperar. Roberto puso el teléfono boca abajo, pero la curiosidad lo estaba matando. ¿Y si era Sofía? ¿Y si era urgente? Roberto. La voz de Elena se puso seria. ¿Puedo preguntarte algo? El corazón de Roberto se aceleró. Por supuesto. Últimamente siento que estás distante, como si tu mente estuviera en otro lado. Elena jugó con su copa de vino blanco. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Problemas en la empresa? Roberto tomó la mano de su esposa por encima de la mesa. Para nada, mi amor. La empresa está mejor que nunca. Si he estado distraído es precisamente por eso, porque están surgiendo muchas oportunidades y quiero asegurarme de tomar las decisiones correctas. Elena asintió, pero Roberto pudo ver que no estaba completamente convencida. También he notado que viajas mucho más que antes. Antes apenas salías de Guadalajara, y ahora parece que cada semana tienes que ir a algún lado. Es parte del crecimiento del negocio. Roberto soltó su mano para tomar un sorbo de vino. Si queremos expandirnos a otras ciudades, tengo que estar presente para supervisar personalmente los proyectos. Lo sé, y estoy muy orgullosa de tu éxito. Elena sonrió. Solo extraño pasar más tiempo contigo. A veces siento que somos 2 extraños que comparten la misma casa. Las palabras de Elena lo golpearon como un puñetazo. Era exactamente lo mismo que él le había dicho a Sofía esa tarde sobre su matrimonio. La diferencia era que Elena lo estaba diciendo con amor y nostalgia, mientras que él lo había usado como justificación para su infidelidad. Tienes razón, admitió Roberto. Cuando termine con este proyecto de expansión vamos a tomar unas vacaciones largas. Solo tú y yo. ¿Qué te parece Europa? Siempre has querido conocer París. Los ojos de Elena se iluminaron. ¿En serio? ¿Podríamos ir en diciembre? Absolutamente. Ya es hora de que nos tomemos un descanso y nos reconectemos. Elena se levantó de su silla, rodeó la mesa y se sentó en las piernas de Roberto. Lo abrazó con fuerza, como si hubiera estado esperando ese momento durante meses. Te amo tanto, Roberto. A veces tengo miedo de perderte. Nunca me vas a perder. Roberto la abrazó de vuelta sintiendo el peso de sus propias palabras. Eres la mujer más importante de mi vida. En ese momento su teléfono vibró nuevamente. Elena se separó ligeramente para mirarlo. ¿Por qué no revisas? Puede ser importante. Roberto tomó el teléfono con manos ligeramente temblorosas.
Era efectivamente un mensaje de Sofía. ¿Ya llegaste bien a casa? Espero que hayas tenido un buen viaje de regreso de Mexicali. Te mando besos. Roberto sintió la ironía venenosa del mensaje. Sofía estaba jugando con la mentira que él le había contado a Elena, pero de una manera que podía parecer completamente inocente si su esposa llegara a ver el mensaje. ¿Quién es?, preguntó Elena casualmente. Sofía, mi secretaria ejecutiva. Solo confirma que mañana tenemos junta temprano con los inversionistas coreanos. Roberto escribió rápidamente. Sí, todo perfecto. Nos vemos mañana en la oficina. Y guardó el teléfono inmediatamente. Elena asintió y regresó a su abrazo, pero Roberto había notado que por una fracción de segundo, algo había cambiado en su expresión al escuchar el nombre de Sofía. El resto de la noche transcurrió normalmente. Vieron una película en la sala de cine privada que tenían en la planta baja, se acostaron a las 11 e hicieron el amor de esa manera suave y familiar que caracterizaba su intimidad después de tantos años de matrimonio. Pero mientras Elena dormía a su lado, Roberto se quedó despierto mirando el techo. No podía sacarse de la cabeza la expresión que había visto en el rostro de su esposa al escuchar el nombre de Sofía. Había sido apenas un segundo, pero le había parecido reconocer algo que nunca había visto antes en Elena. Sospecha. Roberto se levantó cuidadosamente de la cama y caminó hacia el ventanal que daba al jardín trasero. Las luces de la ciudad brillaban a la distancia, creando un paisaje nocturno que normalmente lo tranquilizaba. Pero esa noche, sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, y que el menor movimiento en falso podría hacer que todo se viniera abajo. Su teléfono vibró suavemente sobre la mesa de noche. Otro mensaje de Sofía. No puedo dormir. Sigo pensando en esta tarde. ¿Tú también? Roberto miró hacia Elena, que dormía profundamente con una expresión peaceful en su rostro. Su esposa confiaba en él completamente, incluso después de haber notado los cambios en su comportamiento. Esa confianza lo llenaba de culpa y de ternura a partes iguales. No respondió el mensaje de Sofía. En cambio, regresó a la cama y se acurrucó junto a Elena, quien instintivamente se acercó a él en sueños. Pero el sueño no llegó para Roberto esa noche. Se quedó despierto hasta que la primera luz del amanecer se filtró entre las cortinas, pensando en las dos mujeres que amaba de maneras completamente diferentes, y preguntándose cuánto tiempo más podría mantener esta precaria doble vida antes de que algo, inevitablemente, se rompiera para siempre. Al día siguiente sería viernes, lo que significaba otro encuentro con Sofía. Y por primera vez desde que había comenzado esta relación, Roberto no estaba seguro de si eso era algo que esperaba con ansias o algo que temía. El viento nocturno movió las ramas de los árboles en el jardín, creando sombras danzantes en las paredes del dormitorio. Roberto cerró los ojos y trató de no pensar en el futuro, de no imaginar todas las maneras en que su mundo cuidadosamente construido podría colapsar. Pero ya era demasiado tarde para eso. Los eventos ya habían sido puestos en movimiento, y aunque Roberto aún no lo sabía, su doble vida estaba a punto de encontrarse con una realidad que cambiaría todo para siempre. El viernes amaneció gris y húmedo en Guadalajara. Las nubes bajas amenazaban con una tormenta típica de la temporada de lluvias, esas que llegaban sin avisar y convertían las calles de la ciudad en ríos temporales. Roberto se despertó a las 6 de la mañana con una sensación de inquietud que no había podido sacudirse desde su conversación con Elena 2 noches atrás. Elena ya no estaba en la cama. Roberto pudo escuchar el sonido de la regadera en el baño principal y el aroma del café recién hecho que subía desde la cocina. Su esposa siempre había sido madrugadora, una cualidad que había desarrollado durante sus años en la universidad, cuando trabajaba de medio tiempo en la empresa familiar mientras estudiaba su carrera. Roberto se quedó en la cama unos minutos más, mirando el techo y tratando de organizar sus pensamientos. Hoy vería a Sofía nuevamente, pero por primera vez en 8 meses, la perspectiva no lo emocionaba completamente. La conversación de Elena sobre sus ausencias frecuentes lo había puesto nervioso, y la manera en que había reaccionado al escuchar el nombre de Sofía seguía resonando en su mente.
Se levantó y se dirigió al baño. Elena estaba terminando de arreglarse frente al espejo, aplicándose un lápiz labial color coral que complementaba perfectamente su blazer azul marino. Tenía junta con el consejo directivo de la Fundación Benéfica, donde trabajaba como voluntaria coordinando programas de educación para niños de escasos recursos. «Buenos días, mi amor», le dijo Elena a través del espejo, sonriéndole mientras se ponía unos aretes de perlas que habían sido regalo de boda de su abuela. «Buenos días, preciosa». Roberto se acercó por detrás y la besó en el cuello, inhalando el aroma familiar de su perfume. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien. Tú estuviste inquieto toda la noche. ¿Te sientes bien?» Roberto se dirigió hacia la regadera. «Solo tengo muchas cosas en la mente con el proyecto de los coreanos». «¿Seguro que es solo trabajo?» Elena se volteó para mirarlo directamente. «Roberto, conocemos desde hace 20 años. Sé cuando algo más te preocupa». Por un momento, Roberto sintió el impulso casi irresistible de confesarlo todo. Elena estaba parada frente a él con esa expresión de comprensión y amor incondicional que había sido una constante en su matrimonio. Tal vez si le decía la verdad ahora, si le explicaba que había sido solo una aventura sin importancia, podrían superarlo juntos. Pero las palabras no salieron. En cambio, se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. «Elena, quiero que sepas que te amo. Eres lo más importante en mi vida. Y si últimamente he estado distraído, es solo porque el trabajo está muy demandante. Nada más». Elena lo estudió durante varios segundos, como si estuviera tratando de leer algo escrito en un idioma que no conocía bien. Finalmente asintió. «Está bien, pero prométeme que si algo te está preocupando realmente, me lo vas a decir. Somos un equipo, Roberto. Podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Te lo prometo», mintió Roberto, odiándose a sí mismo por la facilidad con la que las palabras falsas salían de su boca. Elena tomó su bolsa y se dirigió hacia la puerta del dormitorio. «Voy a llegar tarde hoy. La junta de la fundación se va a alargar porque tenemos que revisar el presupuesto para el próximo año. Probablemente no esté en casa hasta las 9. «Perfecto. Yo también voy a estar ocupado hasta tarde con los coreanos». Roberto sintió una punzada de culpa al darse cuenta de lo conveniente que era que Elena llegara tarde, justo el día que había quedado de verse con Sofía. Después de que Elena se fue, Roberto se duchó y se vistió con más cuidado del habitual. Eligió una camisa azul que Sofía había elogiado en una ocasión, una corbata de seda italiana, y el traje gris que mejor le quedaba. Se roció con la colonia que Elena le había regalado en su cumpleaños. Ironía que no pasó desapercibida para él. El trayecto a la oficina fue más lento de lo normal debido al tráfico intenso, causado por las primeras gotas de lluvia que habían comenzado a caer. Roberto aprovechó los altos en los semáforos para revisar los mensajes en su teléfono. Sofía le había escrito a las 6:30 a.m. «Buenos días, mi amor. Ya quiero que sea la hora de vernos. Tengo una sorpresa para ti». «¿Una sorpresa?». Roberto se preguntó de qué se trataría. En los 8 meses de su relación, Sofía nunca había mencionado sorpresas. Era una mujer práctica y directa, cualidades que había demostrado tanto en el trabajo como en su relación personal. Llegó a la oficina a las 8:15 a.m. y se dirigió directamente al elevador, saludando brevemente al personal de seguridad del lobby. En el piso 26, Mónica ya estaba en su escritorio, revisando la agenda del día. «Buenos días, licenciado. El señor Morales ya llegó y está esperándolo en la sala de juntas. Los documentos para la firma con los coreanos están listos». «Gracias, Mónica». «¿Y Sofía?» «La licenciada Herrera llegó temprano. Está en su oficina terminando el reporte financiero que le pidió». Roberto asintió y caminó por el pasillo hacia su oficina. Tenía que pasar frente a la oficina de Sofía para llegar a la suya, y como siempre, sintió esa anticipación nerviosa al acercarse. Sofía estaba sentada frente a su escritorio, concentrada en su computadora. Llevaba un vestido negro ajustado que realzaba su figura, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. Al ver a Roberto, se iluminó con una sonrisa que podría haber derretido el hielo. «Buenos días, licenciado», le dijo con esa voz profesional que usaban en la oficina, pero sus ojos brillaron con una intimidad que era solo para él. «Buenos días, Sofía».
¿Cómo va el reporte? Casi terminado. Se lo tendré en su escritorio en 20 minutos. Roberto asintió y siguió hacia su oficina, pero no antes de notar que varios empleados los observaban. ¿Había algo diferente en la manera en que se habían saludado? ¿Era su paranoia? ¿O realmente había algo en su lenguaje corporal que delataba su relación? La mañana pasó volando entre juntas, llamadas telefónicas, y la firma oficial del contrato con los inversionistas coreanos. Roberto logró mantenerse concentrado en el trabajo, pero su mente regresaba constantemente a la cita de esa tarde con Sofía. A las 12:30 Sofía entró a su oficina con el reporte financiero bajo el brazo. ¿Puedo cerrar la puerta?, preguntó. Hay algunos números que quiero explicarle en privado. Roberto asintió, y Sofía cerró la puerta con seguro. Inmediatamente, su demianor profesional cambió por completo. «Te he extrañado tanto estos 2 días», le dijo acercándose al escritorio. «Yo también». Roberto se levantó y la abrazó. «¿De qué se trata la sorpresa que mencionaste?». Sofía sonrió misteriosamente. «Ya lo verás esta tarde, pero creo que te va a gustar mucho. ¿Alguna pista?». «Solo puedo decirte que he estado pensando mucho en nuestra conversación del martes, sobre el futuro, sobre lo que ambos queremos». Roberto sintió un escalofrío de alarma. «Sofía, hemos hablado sobre esto. Sabemos que la situación es complicada. Lo sé, mi amor. Pero a veces las situaciones complicadas tienen soluciones más simples de lo que pensamos». Sofía se paró en puntas de pie y lo besó suavemente. «Confía en mí». Alguien tocó la puerta. Inmediatamente, ambos se separaron y adoptaron posiciones profesionales. «Adelante», gritó Roberto. Era Javier, quien entró con una expresión extraña en el rostro. «Roberto, disculpa la interrupción. Sofía, ¿podrías darnos un momento?». «Por supuesto, licenciado Morales». Sofía tomó el reporte del escritorio. «Licenciado Mendoza, aquí está el análisis que me pidió. Si tiene preguntas, estaré en mi oficina». Después de que Sofía salió, Javier cerró la puerta y se sentó frente al escritorio de Roberto. «Hermano, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». Roberto sintió que se le secaba la boca. «¿Qué pasa? ¿Hay algo entre tú y Sofía?». La pregunta flotó en el aire entre ellos como una bomba sin explotar. Roberto trató de mantener una expresión neutra, pero conocía a Javier desde la universidad y sabía que su amigo era experto en leer lenguaje corporal. ¿Qué clase de pregunta es esa? El tipo de pregunta que hace un amigo preocupado. Javier se inclinó hacia adelante. «Roberto, los he visto. La manera en que se miran, la manera en que ella habla de ti, la manera en que tú cambias cuando ella está en el cuarto. Javier, estás imaginando cosas». «¿En serio?». «Porque Elena también ha notado algo». El corazón de Roberto se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Anoche cené con Elena y mi esposa. Elena mencionó que has estado muy distante últimamente, que viajas mucho más que antes». Después preguntó sobre Sofía. «¿Qué preguntó exactamente?». «Quería saber cómo era, cuánto tiempo lleva trabajando contigo, si es buena en su trabajo». Javier hizo una pausa. «Roberto, Elena no es tonta. Si sospecha algo, es porque hay algo que sospechar». Roberto se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La lluvia había comenzado a caer más fuerte, creando cortinas de agua que distorsionaban la vista de la ciudad. «Javier, Elena es mi esposa. La amo, y jamás haría nada para lastimar nuestro matrimonio». «Esa no es una respuesta a mi pregunta». Roberto se volteó para enfrentar a su amigo. Javier lo conocía demasiado bien como para engañarlo, pero tampoco podía admitir la verdad. «No hay nada entre Sofía y yo más que una relación de trabajo profesional». Javier lo estudió durante varios segundos. Luego suspiró y se levantó. «Está bien, Roberto. Espero que tengas razón. Pero quiero que sepas que si estás jugando con fuego, vas a terminar quemándote. Y no solo tú. Elena también se va a quemar». Después de que Javier se fue, Roberto se quedó solo en su oficina, sintiendo como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Elena sospechaba. Javier sospechaba. ¿Cuántas personas más habían notado algo? A las 2:00 p.m., Roberto salió de la oficina con la excusa de una junta con un cliente. Manejó hacia el hotel donde había reservado la suite habitual, pero esta vez su mente no estaba en la anticipación del encuentro con Sofía,
sino en la conversación que había tenido con Javier. Elena había estado haciendo preguntas sobre Sofía. Eso significaba que sus sospechas eran más específicas de lo que él había imaginado. Ya no se trataba solo de una sensación general de que algo estaba diferente. Elena había identificado a Sofía como una posible causa de los cambios en su comportamiento. Llegó al hotel y subió directamente a la suite. Sofía ya estaba ahí, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Había velas encendidas por toda la habitación, música suave sonando desde un altavoz Bluetooth, y una botella de champán francés en una cubeta con hielo. ¡Sorpresa!, gritó Sofía cuando Roberto entró. Llevaba un vestido rojo que él nunca había visto antes, y su maquillaje era más dramático de lo habitual. Sofía, esto está hermoso, pero... Siéntate, lo interrumpió ella, guiándolo hacia el sofá. Antes de que digas nada, quiero que escuches lo que tengo que decirte. Roberto se sentó, pero su instinto le decía que algo estaba mal. La escena era demasiado elaborada, demasiado romántica para uno de sus encuentros habituales. Sofía sirvió 2 copas de champán y le dio una a Roberto. Sus manos temblaban ligeramente, lo que era inusual en una mujer tan controlada y segura de sí misma. Roberto, estos 8 meses contigo han sido los más felices de mi vida, comenzó Sofía, sentándose a su lado en el sofá. Sé que nuestra situación es complicada, sé que estás casado, pero también sé que lo que tenemos es real. Sofía, déjame terminar, por favor. Lo interrumpió nuevamente. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, sobre lo que realmente queremos, y creo que ha llegado el momento de tomar una decisión. Roberto sintió como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía detenerlo. ¿Qué tipo de decisión? Sofía tomó un sorbo de champán y respiró profundamente. Quiero que dejemos de escondernos. Quiero que le digas a Elena sobre nosotros. Las palabras golpearon a Roberto como un rayo. Se levantó del sofá tan abruptamente que casi tiró su copa de champán. ¿Qué? Sofía, hemos hablado sobre esto. Sabíamos desde el principio que esta relación tenía limitaciones. Las limitaciones eran para protegernos mientras descubríamos lo que sentíamos el uno por el otro. Sofía se levantó también siguiéndolo. Pero ahora ya sabemos. Nos amamos. Queremos estar juntos. ¿Por qué seguir fingiendo que esto es solo una aventura? Roberto caminó hacia la ventana, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Sofía, yo te amo, pero la situación es mucho más complicada de lo que tú entiendes. Elena y yo tenemos 18 años de matrimonio. Tenemos una vida construida juntos, compromisos, responsabilidades. ¿Y eso es más importante que ser feliz? Sofía se acercó a él por detrás. Roberto, mírame a los ojos y dime que eres completamente feliz con Elena. Roberto se volteó para enfrentarla. Los ojos verdes de Sofía brillaban con una intensidad que no había visto antes, una mezcla de amor, determinación y algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. La felicidad no es tan simple, Sofía. El matrimonio no se trata solo de felicidad. Se trata de compromiso, de historia compartida, de construir algo juntos a través de los años. Esas son excusas. Sofía cruzó los brazos sobre el pecho. Si realmente amaras a Elena de la manera en que dices que me amas a mí, no estarías aquí conmigo. Roberto se dio cuenta de que habían llegado al punto de quiebre que había estado temiendo desde el inicio de su relación. Sofía ya no estaba dispuesta a conformarse con ser su amante secreta. Quería más, quería todo, y él no estaba preparado para dárselo. Sofía, necesitas entender mi posición. No puedo simplemente destruir mi matrimonio porque... ¿Por qué? Lo interrumpió Sofía, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó dura, casi furiosa. ¿Porque Elena tiene más dinero? ¿Porque viene de una familia importante? ¿Porque divorciarte sería malo para tu imagen de empresario respetable? Eso no es justo. Roberto sintió su propia ira encendiéndose. No se trata de dinero ni de imagen social. Se trata de que Elena es mi esposa. La he amado durante 20 años y no voy a abandonarla solo porque... Se detuvo antes de completar la frase, pero era demasiado tarde. Sofía había captado lo que estaba a punto de decir. ¿Solo porque qué, Roberto? ¿Solo porque aparecí yo?
Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una distracción temporal? No, Sofía, no es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Roberto se pasó las manos por el cabello, sintiéndose atrapado entre dos mundos que ya no podía mantener separados. Quise decir que las decisiones como esta no se pueden tomar a la ligera, que hay consecuencias, que hay otras personas involucradas. ¿Otras personas como Elena? Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué hay de mí, Roberto? ¿Qué hay de lo que yo quiero, de lo que yo necesito? Por supuesto que me importa lo que tú quieres. No, gritó Sofía, y el sonido resonó en la suite silenciosa. Si realmente te importara, no estarías tratando de convencerme de que me conforme con migajas. No estarías tratando de mantenerme escondida como si fuera algo de lo que te avergüenzas. Roberto se acercó a ella, tratando de abrazarla, pero Sofía se apartó. Sofía, tú no eres algo de lo que me avergüence. Eres una mujer increíble, inteligente, hermosa, ambiciosa. Cualquier hombre sería afortunado de tenerte en su vida. Cualquier hombre excepto tú, aparentemente. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto, Roberto? Sofía se volteó para enfrentarlo completamente. ¿Cuál es exactamente tu plan a largo plazo? ¿Seguir viéndome a escondidas durante años mientras mantienes tu matrimonio perfecto? ¿Esperar a que me canse y encuentre a alguien más? ¿O simplemente esperar a que Elena se muera de vejez para entonces poder estar conmigo abiertamente? La crudeza de sus palabras golpeó a Roberto como una bofetada. Porque tenía razón, él no tenía un plan a largo plazo. Había estado viviendo día a día, encuentro a encuentro, sin pensar realmente en las consecuencias inevitables de sus acciones. No lo sé, admitió finalmente. No he pensado tan lejos en el futuro. Pues yo sí. Sofía caminó hacia la mesa donde había dejado su bolsa. Tengo 26 años, Roberto. Quiero una relación real, quiero una familia, quiero alguien que esté orgulloso de estar conmigo. No puedo seguir siendo tu secreto indefinidamente. Roberto sintió pánico al ver que ella estaba tomando su bolsa. ¿A dónde vas? Me voy. Esta conversación me está haciendo daño, y claramente tú no estás listo para tomar ninguna decisión real sobre nosotros. Sofía, espera. No te vayas así. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. ¿Qué tipo de solución? Sofía se detuvo con la mano en la manija de la puerta. ¿Una donde tú sigues teniendo todo lo que quieres y yo sigo esperando a que decidas si valgo la pena? Roberto se dio cuenta de que no tenía una respuesta para esa pregunta, porque en el fondo, eso era exactamente lo que había estado haciendo, manteniendo a Sofía en espera mientras disfrutaba de los beneficios de ambas relaciones. Te amo, Sofía. Eso no es mentira. Tal vez me amas. Sofía abrió la puerta, pero no lo suficiente. ¿Qué significa eso? Significa que si realmente me amaras de la manera en que dices, no sería tan difícil elegirme. Sofía hizo una pausa en el umbral. Roberto, te voy a dar una semana para pensarlo. Una semana para decidir si quieres una vida conmigo o si prefieres seguir viviendo una mentira con Elena. Sofía, no me puedes poner un ultimátum así. No es un ultimátum, lo interrumpió ella. Es una decisión que deberías haber tomado hace meses. Yo ya tomé la mía. ¿Cuál es tu decisión? Sofía lo miró durante varios segundos, y Roberto vio en sus ojos una determinación que no había estado ahí antes. Mi decisión es que no voy a seguir siendo la otra mujer. Si en una semana no has hablado con Elena, si no has dado pasos concretos para estar conmigo abiertamente, entonces voy a tomar mis propias medidas para terminar con esta situación. ¿Qué tipo de medidas? Pero Sofía ya se había ido, cerrando la puerta detrás de ella con un sonido que resonó como un disparo en el silencio de la suite. Roberto se quedó solo, rodeado de las velas que Sofía había encendido y el champán que se estaba calentando en la cubeta de hielo derretido. Se dejó caer en el sofá, sintiéndose como si acabara de sobrevivir a un terremoto. Una semana. Sofía le había dado una semana para tomar la decisión más difícil de su vida. Y las palabras finales que había dicho sobre tomar sus propias medidas lo llenaron de un terror frío. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Le diría a Elena ella misma?
¿Le diría a todo el mundo en la oficina? ¿Lo chantajearía de alguna manera? Roberto tomó su teléfono y le escribió un mensaje. Sofía, por favor, no terminemos así. Podemos encontrar una solución que funcione para ambos. La respuesta llegó inmediatamente. La solución ya te la dije. 7 días, Roberto. Después de eso, yo voy a solucionar las cosas a mi manera. Roberto se quedó viendo el mensaje durante varios minutos tratando de descifrar exactamente qué estaba planeando Sofía. La mujer que había salido de la suite no era la misma mujer dulce y comprensiva de la que se había enamorado. Había algo más duro en ella, algo más calculador. Salió del hotel bajo la lluvia torrencial que ahora caía sobre Guadalajara. Su BMW se había convertido en un refugio temporal donde podía procesar lo que acababa de suceder. Pero por más que lo intentaba, no podía sacudirse la sensación de que acababa de desatar fuerzas que ya no podría controlar. Su teléfono sonó. Era Elena. «Hola, mi amor», contestó, tratando de sonar normal. «Hola. ¿Cómo va todo con los coreanos?» «Bien, ya terminamos. De hecho, iba de regreso a la oficina». «Perfecto. Oye, ¿te parece si cenamos fuera esta noche? Hay un restaurante nuevo en Providencia que me recomendó mi hermana». Roberto cerró los ojos. Lo último que quería era una cena romántica con Elena mientras procesaba su ruptura con Sofía. Pero tampoco podía decir que no sin levantar sospechas. «Me parece perfecto. ¿A qué hora nos vemos?» «A las 8. Voy a hacer la reservación». «Te amo, Elena». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Yo también te amo, Roberto. Mucho». Después de colgar, Roberto se quedó sentado en su auto durante varios minutos, escuchando el sonido de la lluvia contra el parabrisas. En unas pocas horas tendría que sentarse frente a Elena y pretender que todo estaba normal, mientras que en realidad su mundo se estaba desmoronando. Una semana. Tenía 7 días para decidir si iba a confesar su infidelidad y potencialmente destruir su matrimonio, o si iba a permitir que Sofía tomara esas medidas misteriosas que había mencionado. Pero mientras manejaba de regreso a la oficina bajo el cielo gris de Guadalajara, Roberto tenía la terrible sensación de que ya era demasiado tarde para cualquier decisión que pudiera tomar. Los eventos habían sido puestos en movimiento, y la única pregunta que quedaba era qué tan devastadora sería la explosión cuando finalmente llegara. Y en algún lugar de la ciudad, Sofía Herrera estaba haciendo planes que cambiarían todo para siempre. El restaurante Alcalde en Providencia estaba lleno esa noche de viernes, con las típicas parejas de la clase alta tapatía, disfrutando de una cena elegante, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales del lugar. Roberto y Elena habían conseguido una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver las luces de la ciudad reflejándose en los charcos de la calle. Elena lucía radiante con un vestido negro de corte elegante y un collar de perlas que había sido regalo de su madre. Había algo diferente en ella esa noche, una energía, una vivacidad que Roberto no había visto en meses. Hablaba animadamente sobre los planes para la boda de su hermana, sobre el viaje a París que habían discutido, sobre los nuevos proyectos de la fundación. Roberto trataba de concentrarse en la conversación, pero su mente no podía alejarse de la confrontación con Sofía esa tarde. Las palabras de ella resonaban en su cabeza. 7 días, Roberto. Después de eso, yo voy a solucionar las cosas a mi manera. Roberto, ¿me estás escuchando? La voz de Elena lo trajo de vuelta al presente. Por supuesto, mi amor. Disculpa, estaba pensando en el proyecto con los coreanos. Elena sonrió, pero Roberto notó algo en su expresión que no supo interpretar. Te preguntaba si te parece bien que invitemos a los Morales a cenar el sábado. Carmen quiere conocer el nuevo restaurante japonés que abrieron en Andares. Me parece perfecto. Roberto tomó un sorbo de su copa de vino tinto. ¿Ya les hablaste? Sí, esta tarde. Javier me dijo algo interesante. Roberto sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué te dijo? Me preguntó sobre tu nueva secretaria, Sofía, ¿verdad? Elena cortó un pedazo de su salmón con movimientos delicados. Dijo que es muy bonita y muy inteligente. El corazón de Roberto se aceleró, pero trató de mantener una expresión neutra. Sí, Sofía es excelente en su trabajo.
Muy profesional. Me da curiosidad conocerla. Elena lo miró directamente a los ojos. Tal vez podrías invitarla a alguna de las fiestas de la empresa. Es importante que yo conozca a las personas que trabajan tan cercanamente contigo. Roberto sintió como si estuviera caminando por un campo minado. Cada palabra de Elena parecía tener un doble significado. Cada comentario parecía diseñado para provocar una reacción. No creo que sea necesario mezclar el trabajo con nuestra vida social, dijo finalmente. ¿Por qué no? Elena inclinó la cabeza con curiosidad. Siempre hemos incluido a tu equipo de trabajo en nuestros eventos sociales. Mónica ha venido a varias de nuestras fiestas, al igual que otros empleados de la empresa. Roberto se dio cuenta de que había cometido un error. Su reacción defensiva había sido demasiado obvia, demasiado específica. Tienes razón, se corrigió. Solo pensé que, siendo nueva en la empresa, tal vez preferiría mantener las cosas profesionales por ahora. Elena asintió, pero Roberto pudo ver que su explicación no la había convencido completamente. Claro, eso tiene sentido. Elena tomó un sorbo de vino. ¿De dónde es ella? De Puerto Vallarta. Qué interesante. ¿Y cómo llegó a trabajar contigo? ¿La recomendó alguien? Roberto se dio cuenta de que Elena estaba haciendo exactamente lo que él había temido. Una investigación sistemática sobre Sofía. Las preguntas sonaban casuales, pero había una precisión en ellas que lo ponía nervioso. Envió su currículum cuando publicamos la vacante. Tenía excelentes referencias de su trabajo anterior. ¿En qué trabajaba antes? En una empresa de bienes raíces en Puerto Vallarta, administración y finanzas. Elena asintió pensativamente. Debe haber sido un gran cambio para ella, mudarse a Guadalajara para trabajar contigo. La manera en que Elena dijo «para trabajar contigo», en lugar de «para trabajar en tu empresa», no pasó desapercibida para Roberto. Había una implicación sutil en esas palabras que lo llenó de ansiedad. Es una ciudad más grande, con más oportunidades profesionales. Roberto trató de sonar indiferente. Por supuesto. Elena sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Vives sola? Elena, ¿por qué tanto interés en mi secretaria? Roberto decidió confrontar directamente la línea de interrogatorio. Solo curiosidad. Elena se encogió de hombros elegantemente. Como dije, me gusta conocer a las personas importantes en tu vida profesional. Pero Roberto conocía a Elena demasiado bien. Cuando ella decidía investigar algo, no se detenía hasta obtener todas las respuestas que buscaba. Y por la manera sistemática en que estaba haciendo estas preguntas, era evidente que sus sospechas eran mucho más específicas de lo que él había imaginado. El resto de la cena transcurrió en una conversación más ligera, pero Roberto no pudo relajarse completamente. Había algo diferente en Elena, una confianza nueva que no sabía cómo interpretar. Regresaron a casa alrededor de las 10 de la noche. La lluvia había parado, pero las calles seguían mojadas, reflejando las luces de los postes como espejos líquidos. Fue una cena deliciosa, comentó Elena mientras se quitaba los aretes frente al espejo del dormitorio. Sí, el restaurante es excelente. Roberto se aflojó la corbata. Elena, sobre las preguntas que me hiciste sobre Sofía, ¿qué pasa con ellas? Elena se volteó para mirarlo. Solo me pareció que había algo más detrás de tu curiosidad. Elena se acercó a él y comenzó a ayudarle a quitarse la corbata. Sus movimientos eran suaves, íntimos, pero Roberto podía sentir una tensión subyacente. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? ¿Y puedo confiar en que me vas a dar una respuesta completamente honesta? El corazón de Roberto se detuvo. Por supuesto. ¿Hay algo entre tú y Sofía que yo debería saber? La pregunta que había estado temiendo durante semanas finalmente había llegado. Roberto miró a Elena a los ojos, viendo en ellos una mezcla de amor, miedo y determinación. Elena, ¿qué te hace pensar algo así? Esa no es una respuesta a mi pregunta. Roberto se apartó suavemente y caminó hacia la ventana que daba al jardín. Su mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora, tratando de decidir si había llegado el momento de confesar o si todavía podía mantener la mentira. Elena, te amo. Eres mi esposa, mi compañera, la mujer más importante de mi vida. Eso tampoco es una respuesta a mi pregunta. Elena se cruzó de brazos. Roberto,
Te voy a preguntar una vez más, y necesito que me contestes con la verdad. ¿Hay algo entre tú y Sofía? Roberto se volteó para enfrentarla. Elena estaba parada en el centro del dormitorio, hermosa y digna, esperando una respuesta que cambiaría sus vidas para siempre. En ese momento, su teléfono sonó con un mensaje de WhatsApp. Ambos miraron hacia el teléfono que estaba sobre la cómoda. ¿Vas a revisar?, preguntó Elena. Roberto se acercó al teléfono con manos temblorosas. El mensaje era de un número que no reconocía. Señor Mendoza, necesita ver esto urgentemente. Estoy en el lobby de su edificio. ¿Quién es?, preguntó Elena, notando la expresión confundida en el rostro de Roberto. No sé. Un número que no reconozco. Roberto escribió rápidamente. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? La respuesta llegó inmediatamente. Soy detective privado. Su esposa me contrató. Tengo evidencia fotográfica de su relación con Sofía Herrera. Roberto sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Lentamente, levantó la vista hacia Elena, quien lo observaba con una expresión que ahora entendía completamente. La confianza calma de alguien que ya conoce todas las respuestas. Elena, comenzó a decir, pero ella levantó la mano para silenciarlo. Antes de que digas nada, Elena caminó hacia su mesa de noche y sacó un sobre manila. Creo que deberías ver esto. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Fotografías de él y Sofía entrando al hotel. Fotografías de ellos besándose en el estacionamiento de la empresa. Fotografías de ellos abrazándose en la suite del hotel, tomadas aparentemente desde el edificio de enfrente con un teleobjetivo. Roberto se dejó caer en la cama, mirando las imágenes que documentaban meses de engaños. En las fotografías, su amor por Sofía era evidente, innegable. No había manera de explicar esas imágenes como algo inocente. ¿Cuándo? Fue todo lo que pudo preguntar. Hace 3 semanas, Elena se sentó en el sillón frente a la cama. Contraté al detective después de la fiesta de los Herrera, cuando noté cómo cambiaste al recibir ese mensaje de ella. Roberto recordó esa noche. Elena había notado su reacción al mensaje de Sofía, pero él había pensado que había sido sutil. Elena, Déjame terminar. Elena habló con una calma que era más aterradora que cualquier grito. El detective me entregó estas fotografías hace una semana. He tenido 7 días para procesar esta información, para decidir qué iba a hacer al respecto. Una semana. Elena había sabido la verdad durante exactamente el mismo tiempo que Sofía le había dado para tomar una decisión. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó Roberto. Porque quería estar completamente segura de cuáles eran mis opciones antes de confrontarte. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Y porque quería ver si tendrías la decencia de confesármelo tú mismo. Roberto miró nuevamente las fotografías. Había una de él y Sofía besándose apasionadamente junto a su BMW. Otra de ellos entrando tomados de la mano al hotel. La evidencia era abrumadora e incontrovertible. Elena, sé que no hay nada que pueda decir para justificar esto. Tienes razón. Elena se volteó para mirarlo. No hay nada que puedas decir. Pero hay cosas que yo tengo que decirte. Roberto esperó, sintiéndose como un condenado a muerte esperando la sentencia. Primero quiero que sepas que no estoy completamente sorprendida. Has estado diferente durante meses y yo sabía que algo estaba pasando. La única pregunta era qué exactamente. Elena caminó hacia su closet y comenzó a sacar maletas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Roberto, sintiendo pánico. Haciendo las maletas. Me voy a quedar con mi hermana mientras decidimos cómo vamos a manejar esta situación. Elena, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia de pareja, ¿Podemos qué, Roberto? Elena se detuvo y lo miró con una expresión de incredulidad. ¿Podemos pretender que esto nunca pasó? ¿Podemos actuar como si no hubieras estado mintiendo en mi cara durante meses? Roberto se levantó de la cama y trató de acercarse a ella, pero Elena levantó la mano para mantenerlo a distancia. Elena, te amo. Lo que pasó con Sofía fue un error, ¿Fue qué? ¿Una aventura sin importancia? Elena sacó ropa de sus cajones con movimientos bruscos. Porque estas fotografías no se ven como algo sin importancia, Roberto. Se ven como un hombre enamorado de otra mujer.
Roberto no pudo negar esa observación. Las fotografías efectivamente mostraban a un hombre profundamente enamorado. Tienes razón, admitió finalmente. Me enamoré de ella. Pero eso no significa que dejé de amarte a ti. Elena se detuvo y lo miró con una expresión de dolor y desbelief. ¿En serio acabas de decirme eso? ¿En serio crees que voy a sentirme mejor sabiendo que estás enamorado de otra mujer pero que todavía me amas también? Roberto se dio cuenta de lo terrible que habían sonado sus palabras. En su desesperación por salvaguardar ambas relaciones, había logrado insultar profundamente a ambas mujeres. Elena, lo siento. No quise decir. Sé exactamente lo que quisiste decir. Elena cerró una maleta y comenzó con otra. Quisiste decir que querías quedarte con ambas, que querías seguir teniendo tu matrimonio estable conmigo y tu romance apasionado con ella. Elena se volteó hacia él con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Pero ¿sabes qué, Roberto? Yo merezco más que eso. Merezco a alguien que me ame completamente, no a alguien que me ama cuando no tiene algo mejor disponible. Elena, tú eres... No. Elena gritó por primera vez esa noche. No me digas lo que soy para ti. No después de esto. No después de meses de mentiras. Roberto se sintió más pequeño de lo que se había sentido en su vida adulta. Elena tenía razón en todo lo que estaba diciendo, y él no tenía defensas porque sus acciones habían sido indefendibles. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Elena cerró la segunda maleta y se volteó hacia él. Ahora vas a tener que decidir qué quieres hacer con tu vida. Porque yo ya decidí qué voy a hacer con la mía. ¿Qué decidiste? Decidí que voy a divorciarme de ti. Las palabras golpearon a Roberto como una bofetada física. Aunque había sabido que era una posibilidad, escuchar a Elena decirlo con tanta certeza lo llenó de terror. Elena, por favor, no tomes decisiones así de rápido. Podemos intentar salvaguardar nuestro matrimonio. ¿Por qué querrías salvaguardar nuestro matrimonio? Elena tomó sus maletas. ¿Para que puedas seguir engañándome? ¿Para que pueda pasar el resto de mi vida preguntándome si realmente estás trabajando tarde o si estás con otra mujer? Roberto se dio cuenta de que Elena había pensado en esto mucho más profundamente de lo que él había imaginado. Esta no era una decisión tomada en el calor del momento. Era una decisión cuidadosamente considerada. Elena, cometí un error terrible. Pero eso no significa que tengamos que tirar 18 años de matrimonio. Elena se detuvo en la puerta del dormitorio. Roberto, el problema no es que hayas cometido un error. El problema es que el error duró 8 meses. El problema es que mentiste en mi cara todos los días durante ese tiempo. El problema es que incluso ahora, incluso después de haber sido descubierto, tu primer instinto no es disculparte sinceramente, sino tratar de minimizar lo que hiciste. Roberto abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que Elena tenía razón. Sus primeros instintos habían sido defensivos, no apologéticos. Tienes razón, dijo finalmente. Elena, lo siento profundamente. Siento haber traicionado tu confianza, siento haber mentido, siento haber puesto en riesgo nuestro matrimonio. No hay excusa para lo que hice. Elena lo miró durante varios segundos, y por un momento Roberto pensó que tal vez sus palabras habían llegado a ella. Gracias por decir eso, dijo Elena suavemente. Pero las disculpas no pueden deshacer 8 meses de engaños. Las disculpas no pueden restaurar la confianza que has destruido. Elena abrió la puerta del dormitorio. Voy a quedarme con mi hermana por un tiempo. Mi abogado va a contactarte la semana que viene para discutir los términos del divorcio. Elena, por favor. Pero ella ya había salido del dormitorio. Roberto la siguió por las escaleras viendo cómo la mujer que había sido su esposa durante 18 años se alejaba de él llevando sus pertenencias en 2 maletas. Elena, gritó cuando ella llegó a la puerta principal. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda cambiar tu decisión? Elena se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Por un momento Roberto pensó que se voltearía, que le daría alguna esperanza. En cambio, habló sin voltearse. Roberto, si realmente me amas como dices, vas a respetar mi decisión y me vas a dejar ir. Y con esas palabras, Elena Vázquez de Mendoza salió de la casa que habían compartido durante más de una década, cerrando la puerta detrás de ella con un sonido final que resonó como el cierre de un capítulo entero de la vida de Roberto.
Roberto se quedó solo en el foyer de su mansión, rodeado por el silencio y el vacío que Elena había dejado atrás. Las fotografías seguían esparcidas en el dormitorio, evidencia irrefutable de la traición que había destruido su matrimonio. Se dejó caer en las escaleras, poniendo la cabeza entre las manos. En una sola noche, había perdido a Elena y había confirmado que Sofía ya no lo quería a menos que estuviera dispuesto a abandonar todo por ella. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Sofía. ¿Ya le dijiste a Elena? Roberto miró el mensaje durante varios minutos sin responder. ¿Cómo explicarle a Sofía que Elena ya sabía todo, que su matrimonio había terminado, pero no por su propia elección, sino porque había sido descubierto? Finalmente escribió: Elena y yo nos estamos divorciando. La respuesta de Sofía llegó inmediatamente. Roberto, ¿se lo dijiste? Estoy tan orgullosa de ti. ¿Cuándo podemos vernos? Roberto se dio cuenta de que Sofía no entendía lo que realmente había pasado. Ella pensaba que él había confesado voluntariamente, que había elegido estar con ella por encima de Elena. Escribió: Es complicado. Te llamo mañana. ¿Complicado cómo? Roberto, por fin podemos estar juntos. Roberto apagó el teléfono sin responder. No tenía la energía emocional para explicarle a Sofía que su matrimonio había terminado, no porque él hubiera tomado una decisión valiente, sino porque había sido expuesto como un mentiroso y un traidor. Se quedó sentado en las escaleras durante horas, en la casa que ahora se sentía más grande y vacía de lo que jamás había imaginado posible. Y en algún lugar de Guadalajara, Elena estaba desempacando sus maletas en la casa de su hermana, comenzando el proceso de reconstruir su vida sin el hombre en quien había confiado durante 20 años. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque Roberto aún no sabía que las medidas que Sofía había mencionado iban mucho más allá de lo que él podía imaginar, y que la venganza que estaba a punto de desatarse cambiaría todo lo que creía saber sobre la mujer de la que se había enamorado. 2 semanas después del descubrimiento de Elena, Roberto se encontraba sentado en su oficina un martes por la tarde, mirando sin ver los documentos esparcidos sobre su escritorio. Los últimos 14 días habían sido un torbellino de reuniones con abogados, divisiones de bienes, y la realidad devastadora de un divorcio que se había vuelto público en los círculos sociales de Guadalajara. Su relación con Sofía había tomado un rumbo extraño desde esa noche. Cuando finalmente le había explicado que Elena había descubierto la aventura por su cuenta, Sofía se había mostrado decepcionada, pero aliviada de que finalmente pudieran estar juntos abiertamente. Sin embargo, algo había cambiado entre ellos. La pasión desesperada de los encuentros secretos había sido reemplazada por una intimidad más ordinaria, pero también más tensa. Roberto se había dado cuenta de que gran parte de la emoción había estado en su naturaleza prohibida. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Roberto, era Javier, y su voz sonaba tensa. Necesito verte inmediatamente. Ven a mi oficina. ¿Qué pasa? Solo ven. Ahora. Roberto caminó hacia la oficina de Javier, notando las miradas furtivas de los empleados. Todo el mundo en la empresa sabía lo que había pasado. Cierra la puerta, ordenó Javier cuando Roberto entró. Javier abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre manila grueso. Lo deslizó hacia Roberto. Abre eso. Roberto tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había fotografías y reportes de investigación. La primera fotografía lo dejó sin aliento. Era Sofía, pero no la Sofía que él conocía. Era una fotografía más antigua, donde aparecía en lo que parecía ser una fiesta elegante, rodeada de hombres mayores bien vestidos. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. Sigue viendo. Roberto pasó a la siguiente fotografía. Sofía aparecía con un hombre de unos 50 años, claramente en una situación íntima. Estaban en lo que parecía ser un yate, y ella llevaba joyas ostentosas. Javier, ¿de dónde sacaste estas fotos? Un investigador privado, el mismo que Elena contrató para documentar tu aventura. Javier tomó un documento del sobre. Elena me pidió que investigara más sobre quién era realmente Sofía Herrera. Roberto sintió un escalofrío. ¿Y qué encontraron? Encontraron que Sofía Herrera no es quien dice ser. Javier abrió el documento.
Para empezar, su nombre verdadero es Sofía Hernández Morales. Roberto sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. ¿Qué más? Sofía no es licenciada en administración como dice su currículum. La experiencia laboral que presentó también es falsa. Las referencias eran números de personas que ella pagó para mentir. Javier deslizó varias fotografías por el escritorio. Sofía tiene un patrón. En los últimos 5 años, ha tenido relaciones con al menos 4 hombres casados, todos empresarios exitosos de diferentes ciudades. Roberto las examinó con horror creciente. En cada una, Sofía aparecía con hombres diferentes, todos claramente ricos, todos obviamente enamorados de ella. En Cancún estuvo con un desarrollador hotelero durante 8 meses. En Monterrey fue la amante de un industrial. En Ciudad de México estuvo con un político. Misma historia siempre. Matrimonios destruidos, divorcios costosos. Roberto sintió náuseas. ¿Estás diciendo que Sofía es una estafadora? Estoy diciendo que Sofía ha encontrado una manera de vivir cómodamente destruyendo matrimonios. Javier se inclinó hacia adelante. Y tú fuiste su próximo objetivo. Roberto dejó caer las fotografías. Pero ella me ama. Sé que me ama. ¿En serio? Javier sacó su laptop y la volteó hacia Roberto. Escucha esto. Javier reprodujo una grabación de audio. La voz de Sofía llenó la oficina. Sí, todo va según el plan. Roberto ya se divorció de Elena como esperábamos. Una voz masculina respondió. ¿Y él no sospecha nada? Para nada. Está completamente enamorado. Una vez que estemos viviendo juntos, voy a tener acceso completo a sus finanzas. Roberto tiene al menos 3 millones de pesos en inversiones. Si juego bien mis cartas, puedo salir con al menos 500,000 pesos. La grabación terminó. El silencio era ensordecedor. Roberto se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. Todo fue una mentira. Roberto. Javier se acercó con cautela. Todo, cada te amo, cada conversación sobre el futuro, no todo fue parte de un plan para estafarme. Elena fue quien me pidió que te lo dijera. Dijo que a pesar de todo, no podía permitir que Sofía te destruyera completamente. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Roberto sintiéndose perdido. Primero, vas a cambiar todas las contraseñas de tus cuentas bancarias. Después, vas a terminar la relación inmediatamente. Roberto asintió mecánicamente. ¿Cuánto dinero le he dado? Javier revisó algunos papeles. Por lo que hemos calculado más de 200,000 pesos en estos 8 meses. La magnitud de su estupidez era abrumadora. Había destruido su matrimonio por una mujer que solo lo veía como una fuente de dinero. Esa noche, Roberto invitó a Sofía a su departamento. Ella llegó con una sonrisa radiante, pero Roberto notó algo diferente cuando le dijo que quería hablar sobre el futuro. Sofía, necesito preguntarte algo, comenzó Roberto cuando se sentaron a cenar. ¿Cuál es tu nombre real? La pregunta flotó en el aire. Roberto vio cómo el color se drenaba del rostro de Sofía, cómo sus ojos se endurecían. ¿Qué quieres decir?, preguntó, pero su voz había perdido su calidez habitual. Roberto puso el sobre Manila sobre la mesa. ¿Por qué no me cuentas tú misma quién eres realmente? Sofía miró el sobre, luego a Roberto. La transformación en su Demianor era completamente desconcertante. Era como si estuviera viendo a una persona diferente. ¿Cuánto sabes?, preguntó simplemente. Roberto reprodujo la grabación de audio desde su teléfono. Cuando terminó, Sofía se reclinó en su silla y sonrió. Pero esta vez, su sonrisa era fría, calculadora. Bueno, dijo finalmente. Supongo que se acabó el juego. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Roberto se sintió devastado por su casualidad. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? ¿Que realmente te amo? ¿Algo de eso fue real? Sofía lo estudió durante varios segundos. ¿Realmente quieres saber? Roberto asintió. No, Roberto. Nada fue real. Desde que entré a tu oficina, cada palabra, cada caricia, cada te amo fue calculado para que destruyeras tu matrimonio. Las palabras fueron como puñaladas. ¿Por qué? Te elegí porque eres exactamente el tipo de hombre fácil de manipular. Exitoso pero inseguro. Casado pero aburrido. Rico, pero no tanto como para que la pérdida te arruine completamente. Roberto se levantó sintiéndose furioso.
Tú me manipulaste. Sí, Sofía no lo negó. Pero tú elegiste traicionar a Elena. Tú elegiste mentirle todos los días durante 8 meses. Roberto se dio cuenta de que, de manera horrible, ella tenía razón. ¿Cuánto dinero me has robado? No he robado nada. Todo fue voluntario. 237,000 pesos, para ser exacta. La frialdad con la que discutía el dinero lo enfermó. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora me voy. Mi trabajo está terminado. Roberto la observó dirigirse hacia la puerta. Sofía, ¿nunca sentiste nada real por mí? Sofía se detuvo. Roberto, eres patético. Un hombre que destruyó un matrimonio sólido porque una mujer joven le prestó atención. ¿Realmente crees que alguien como yo podría enamorarse de alguien como tú? Además, continuó, incluso si hubiera sentido algo, ¿crees que podría respetar a un hombre que traiciona tan fácilmente a la mujer que dice amar? Y con esas palabras finales, Sofía salió del departamento para siempre. Roberto se quedó solo, completamente devastado. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. ¿Cómo salió? Terminó. Ella confesó todo, escribió Roberto. Esa noche Roberto no pudo dormir. A las 2 de la mañana decidió escribirle a Elena. Elena, sé que no quieres saber de mí, pero necesito decirte algo. Javier me mostró la investigación sobre Sofía. Todo fue una estafa. Ella me manipuló para destruir nuestro matrimonio. Sé que esto no cambia lo que hice, pero quería que supieras que no te dejé porque había encontrado algo mejor. Lo siento profundamente. La respuesta llegó 20 minutos después. Roberto, ya sabía sobre la estafa. Por eso contraté al investigador para mostrarte la evidencia. No quería que ella te robara después de destruir nuestro matrimonio. Esto no cambia lo que hiciste, pero me alegra que te hayas dado cuenta. Cuídate. Roberto leyó el mensaje varias veces, sintiendo admiración por la mujer que había perdido. Incluso traicionada, Elena había tratado de protegerlo. A la mañana siguiente, Roberto cambió todas sus contraseñas bancarias y habló con su abogado sobre presentar cargos, aunque le dijeron que sería difícil de probar legalmente. Cuando llegó a la oficina, encontró que Sofía había desaparecido completamente, dejando solo una carta. Roberto, no eres patético por haberte enamorado de mí. Eres patético por haber traicionado a una mujer que realmente te amaba por una fantasía. Elena era excepcional. Tenías una vida que muchos envidiarían, pero la tiraste porque te aburriste, porque quisiste sentirte joven otra vez. No me arrepiento de lo que hice. Hombres como tú me han enseñado que el amor es un producto que se puede comprar. Tú compraste la fantasía, yo cobré el precio. No fui yo quien destruyó tu matrimonio. Se destruyó cuando decidiste que merecías más de lo que tenías. Yo solo fui el instrumento. Tú tomaste las decisiones. Espero que aprendas algo de esta experiencia. S. Durante las siguientes semanas, Roberto reconstruyó dolorosamente su vida. El divorcio se finalizó con Elena recibiendo la mitad de todo. Su reputación se vio dañada. Perdió clientes, y su amistad con Javier nunca se recuperó completamente. 6 meses después, Roberto vio las noticias sobre una estafadora en Monterrey que había defraudado a varios hombres. Era Sofía, ahora usando el nombre Andrea Martínez. Había desaparecido con más de 2 millones de pesos. Ese día, Roberto llamó a Elena. Elena, sé que no tengo derecho, pero ¿podríamos tomar un café? Hay cosas que necesito decirte. Después de una pausa, ella aceptó. Se encontraron en un café pequeño. Elena se veía bien. Había paz en sus ojos. Elena, comenzó Roberto, he pasado meses entendiendo lo que pasó. Me di cuenta de que todo lo que Sofía me dijo era verdad. Yo destruí nuestro matrimonio. Sí, ella me manipuló, pero yo tomé las decisiones. Elena asintió. Necesito que sepas que no te dejé porque no fueras suficiente. Te dejé porque había algo mal conmigo. Tú eras una esposa maravillosa. Cualquier hombre habría sido afortunado de tenerte. Elena sonrió tristemente. Gracias por decir eso, Roberto. Los 18 años que pasamos juntos fueron los mejores de mi vida. Siento haber tirado todo eso por una fantasía. Yo también siento cómo terminó todo. Elena tomó su mano brevemente. Pero tal vez era necesario que esto pasara para que ambos pudiéramos encontrar lo que realmente necesitábamos.
¿Has encontrado la felicidad?, preguntó Roberto. Estoy en camino. Elena sonrió. ¿Y tú? Roberto reflexionó. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. Es un proceso doloroso, pero necesario. Se despidieron esa tarde con un abrazo, cerrando oficialmente un capítulo que había comenzado con amor joven y había terminado con traición y pérdida. Roberto regresó a su departamento, sabiendo que tendría que reconstruir no solo su vida, sino su carácter. Había perdido todo lo que realmente importaba por una ilusión, y ahora tendría que aprender a vivir con esa verdad devastadora. En algún lugar de México, Sofía continuaba su trabajo, buscando al próximo hombre exitoso y aburrido que estaría dispuesto a sacrificar su vida real por una fantasía hermosa y mentirosa. Pero Roberto ya no era su víctima. Era simplemente otro hombre que había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que algunas lecciones sobre el amor y la traición solo se pueden aprender cuando es demasiado tarde para cambiar nada. 3 años después, el sol de otoño filtraba suavemente a través de las ventanas del pequeño café en el centro de Guadalajara, donde Roberto había desarrollado el hábito de desayunar cada mañana. A los 45 años, tenía más canas en las sienes y líneas más profundas alrededor de los ojos, marcas del tiempo y de las lecciones aprendidas de la manera más difícil. Su empresa había sobrevivido al escándalo, aunque reducida a la mitad de su tamaño original. Muchos clientes nunca regresaron, pero los que se quedaron apreciaban la honestidad brutal con la que Roberto ahora manejaba todos sus asuntos. Había aprendido que la transparencia, por dolorosa que fuera, era preferible a las mentiras elaboradas que una vez creyó necesarias. Javier seguía siendo su socio, aunque su amistad había evolucionado hacia algo más profesional y menos personal. Algunos puentes, Roberto había aprendido, no se podían reconstruir completamente, solo reparar lo suficiente para que fueran funcionales. Esa mañana, mientras leía las noticias en su tablet, Roberto se detuvo en un artículo pequeño en la sección policial. Una mujer identificada como Sofía Hernández había sido arrestada en Mérida por fraude y estafa, acusada de defraudar a múltiples víctimas por más de 5 millones de pesos durante los últimos 2 años. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a una mujer que Roberto apenas reconoció. El cabello ahora era rojizo, había subido de peso, y sus ojos tenían una dureza que no recordaba de sus encuentros. La vida de mentiras constantes había dejado su marca, incluso en alguien tan hábil como ella. Roberto no sintió satisfacción al leer la noticia, solo una tristeza profunda por todas las vidas que habían sido destruidas, incluyendo, de alguna manera, la de ella misma. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Elena. Vi las noticias. Espero que esto te dé algo de paz. Roberto sonrió ligeramente. Elena se había casado el año anterior con un médico viudo que conoció en uno de sus proyectos de caridad. Roberto había visto las fotos de la boda en las redes sociales. Ella se veía radiante, genuinamente feliz de una manera que él no había logrado darle en años. Escribió de vuelta. Gracias por pensarlo. Me alegra saber que estás bien. Espero que seas muy feliz. Lo soy, respondió Elena casi inmediatamente. Y espero que tú también encuentres tu camino hacia la felicidad. Roberto guardó el teléfono y terminó su café. En 3 años, había aprendido a vivir solo, a encontrar satisfacción en trabajos más pequeños pero más significativos, a valorar las amistades genuinas sobre las conexiones sociales superficiales. No había tenido una relación seria desde Sofía. Al principio por la devastación emocional, después por elección. Había comenzado terapia, algo que nunca habría considerado antes, y estaba aprendiendo lentamente a entender los patrones de comportamiento que lo habían llevado a traicionar todo lo que valoraba. Mientras caminaba hacia su oficina esa mañana, Roberto reflexionó sobre la ironía de su situación. Había perdido todo lo que pensaba que lo definía: su matrimonio, su estatus social, la mitad de su fortuna, el respeto de muchos de sus pares, y sin embargo, por primera vez en décadas, se sentía como si estuviera viviendo una vida auténtica. La venganza de Sofía había sido perfecta en su simplicidad.
Le había mostrado exactamente quién era realmente cuando se le presentaba la oportunidad de traicionar sus propios valores. Y aunque el precio de esa revelación había sido devastador, Roberto había llegado a entender que conocerse realmente a uno mismo, sin importar lo doloroso que fuera, era el primer paso hacia convertirse en la persona que realmente quería ser. En algún lugar de Mérida, Sofía Hernández esperaba juicio en una celda, enfrentando finalmente las consecuencias de años de destruir las vidas de otros. En Guadalajara, Elena construía una nueva vida con alguien que la valoraba completamente. Y Roberto Mendoza, en su pequeña oficina reorganizada, trabajaba en proyectos más modestos pero más honestos, aprendiendo día a día que la verdadera venganza a veces no viene de otros, sino de las consecuencias inevitables de nuestras propias decisiones. La historia había terminado no con explosiones dramáticas, sino con la comprensión silenciosa de que todas las mentiras, eventualmente, encuentran su camino hacia la luz, y que la justicia más poderosa no siempre viene de los tribunales, sino del simple hecho de tener que vivir para siempre con las consecuencias de quien elegimos ser cuando pensamos que nadie estaba viendo. ¿Qué te pareció esta historia de traición, mentiras y venganza? Roberto creía que tenía todo bajo control, pero el destino le tenía preparada una lección que jamás olvidaría. Elena demostró que la venganza más poderosa no siempre es la que grita, sino la que actúa en silencio. Y Sofía, bueno, ella recibió exactamente lo que merecía. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Roberto merecía lo que le pasó? ¿Elena actuó correctamente al ayudarlo incluso después de la traición? ¿Y qué opinas del final de Sofía? Si esta historia te mantuvo pegado a la pantalla hasta el final, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que realmente te emocione. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de drama, amor, traición y justicia. ¿Ya tienes ganas de la próxima historia? Nosotros también.